del Renacimiento. El Renacimiento es una época que se sitúa después de la Edad Media y antes de la Edad Moderna. Data del siglo XV al siglo XVI. Más específicamente, inicia en el año 1453. Bueno, en el Renacimiento ocurren hechos históricos muy importantes como la Revolución Francesa y el descubrimiento de América. Se dice que esta fue la época de la luz porque hubo cambios muy radicales en el pensamiento. Recordemos que en la Edad Media el poder lo tenía la Iglesia y el pensamiento aristotélico. Aristóteles afirmaba que el universo era geocéntrico, es decir, con la Tierra en el centro. Bueno, en la Edad Media el pensamiento era reprimido por la religión, que en el momento era el cristianismo. Pero en el Renacimiento se pasa de un pensamiento basado solamente en la fe y creencia solamente en la fe, sino que también se basan en la razón y en la experiencia, dando paso a una nueva manera de pensar llamada empirismo. Se hacen grandes avances en el Renacimiento, pues en el arte y en el conocimiento, por lo que ya nombré. Copérnico fue uno de los grandes pensadores que surgió en el Renacimiento. Fue el primero en dar paso al desmonte aristotélico con un nuevo modelo del universo heliocéntrico. El pensamiento de Copérnico fue refutado por la Iglesia, pero este no hizo nada frente a ello. Simplemente siguió con su pensamiento, ya que era más lógico con el que venían antiguamente. Después de eso aparece Giordano Bruno, que a diferencia de Copérnico, este se sigue sus ideales y por eso es condenado a la hoguera y es clasificado como hereje. Él también nos muestra que el mundo es ilimitado por medio del experimento de la flecha, que consiste en lanzar una flecha, esa pega contra una pared, vuelve y hace el mismo procedimiento que lanza la flecha, esa pega contra otra pared y así sucesivamente hasta comprobar de que el mundo no tiene límites. Como he dicho anteriormente, en la Edad Media se creían los pensamientos de Aristóteles, los cuales eran geocentristas. Esto equivale a decir que la Tierra es el centro del universo y que el Sol, al igual que todos los planetas, giran alrededor de esta. Pero llega el Renacimiento con el pensamiento de Copérnico, que es un pensamiento heliocentrista. Esto quiere decir que el Sol es el centro y que la Tierra, al igual que los otros planetas, giran alrededor de este. Esto tiene ciertas bases que son que se reducen los epiciclos y que es más fácil que lo contenido gire alrededor de lo que lo contiene. Sí. Galileo Galilei fue uno de los más importantes científicos del siglo XVII. Él se apoyó en la teoría de Copérnico y de Bruno, que tenían un modelo heliocéntrico del universo, lo que quería decir que el Sol estaba en el centro. A través de un modelo arcaico del telescopio también descubrió que Júpiter tenía 4 lunas pequeñitas que lo rodeaban, con lo cual intentó desmontar la teoría de Aristóteles. La ley de la inercia fue uno de los descubrimientos más importantes de Galilei, la cual decía que todo cuerpo permanece en reposo o con movimiento constante mientras otra fuerza exterior no la altere. Un ejemplo muy claro de esto lo podemos encontrar en el mundo de Sofía, el cual dice que si se va en un tren y se cae una manzana, la manzana cae directamente al suelo y no cae hacia atrás, lo cual le corresponde a la ley de la inercia. El humanismo fue un movimiento cultural, filosófico e intelectual, donde el hombre empieza a ocupar el centro de todas las cosas. Aquí se exaltan las cualidades de la naturaleza humana, sin recurrir a ninguna religión para ello. Él intenta liberar al hombre de las rígidas reglas de la religión, del cristianismo de la Edad Media. Ofrece el humanismo nuevas formas de pensar y reflexionar acerca de la ciencia, las artes, la política, que esto da una revolución en el ámbito cultural. El humanismo se expresaba especialmente en la literatura. Autores como Dante, Giovanni Pico, Francesco Petrarca, que se destacaban en la prosa y en la poesía.
La burguesía fue una nueva clase social que surgió también en este nuevo periodo. Esta consistía en financiar los estudios de las personas pobres, ganándose estos, pues los que los financiaban, los créditos. Los burgueses hacían esto con el fin de parecerse a los señores feudales, como duquesas, marqueses o condes, pues personas que se puede decir que personas que habían nacido con sangre azul. Bueno, la revolución científica es un cambio en el pensamiento y los paradigmas que se venían dando en la Edad Media. Recordemos que en la Edad Media los conocimientos están basados en la especulación, la deducción y sobre todo pues en la fe. La revolución científica inicia en 1543 con la obra de Copérnico, La revolución de las orbes celestes, que es publicada el mismo año de su muerte, y termina en 1687 con la obra de Newton, Principios matemáticos de la filosofía natural. En la revolución científica se da paso, pues se crea el método científico, que tiene como concepto la razón y el experimento para poder aprobar y dar veracidad a una hipótesis que se tenía. Esto hace que caiga el geocentrismo tolemaico y aristotélico. El empirismo es el conocimiento que nace a partir de la experiencia, sea interna o externa, como base a todo conocimiento, como consecuencia de los sentidos. O sea, porque uno lo oyó, o porque lo escuchó, es lo mismo, o porque lo vio, o porque lo tocó. Entonces, el empirismo consiste en todo lo que uno sabe sin tener conocimiento científico, como que el fuego quema porque uno tocó el fuego y se dio cuenta de que quemaba. El empirismo contradice al racionalismo, que es que el conocimiento se obtiene a partir de la razón, más allá de los sentidos o de las experiencias. Los principales exponentes de la revolución científica fueron Bruno, que dice que el universo es infinito; Copérnico, que planteó el heliocentrismo; Galileo, que defiende y comprueba el heliocentrismo y también plantea la ley de la inercia; Francis Bacon, que aplica a la tecnología la ciencia y se dice que si se da de una buena manera, de una forma correcta, se llega a la felicidad. También dice que el conocimiento es poder. Tycho, que fue maestro de Kepler y se opone al heliocentrismo. Kepler, que descubrió el movimiento de los planetas en órbitas. Y Newton, que culmina la revolución científica y unifica la astronomía y la física. También da las leyes del universo. Bueno, el Renacimiento es una constante lucha entre la ciencia natural y las Sagradas Escrituras, ya que la ciencia natural pues, busca explicar la astronomía y las Sagradas Escrituras nunca tuvieron esa intención, sino de explicar una doctrina de salvación. Esto como lo explica Santo Tomás de Aquino. El Renacimiento es una época de mucho crecimiento en cuanto a conocimiento. Vemos que la revolución científica se dio paso para grandes inventos y demás conocimientos que hasta el momento siguen progresando y evolucionando. Copérnico fue... Sí, puso cuando nació.